vamos a dar el tema Importancia de la figura del agente aduanal en México a cargo del agente aduanal y maestro Felipe Miguel González Jaimes, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias, doctor. Es para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes y sobre todo en esta bella ciudad. Espero que el año que entra lo hagas igual acá por las Europas o a ver dónde nos vamos. Pero ya me anoté, ¿no? Todavía no sabemos, pero ya estoy anotado. Bueno, espero que me inviten, pero ya estoy anotado. Bueno, yo hice algo pues que creo que les va a encantar porque es no tanto es la importancia de la figura del agente aduanal, pero hice un estudio histórico jurídico de cómo nace la figura del agente aduanal. Así, cómo requiere el Estado a una persona que controle y que seas coadyuvante de la autoridad, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, como saben, en México, desde 1492, cuando realmente llegan los españoles a México, empieza a tener un intercambio de mercancías. Empieza a haber un comercio internacional desde aquella época y luego pasan 300 años donde realmente este intercambio de mercancías es sobre la antigua, la Nueva España y la España, ¿no? Realmente no había un control físico de las mercancías, pero había un tránsito internacional, obviamente, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces, hasta 1856 nace la primera ordenanza de aduanas marítimas y terrestres, donde ya en el México moderno, en el México independiente, empiezan a crear una figura de cómo recaudar impuestos desde esa época. Y entonces desde 1856 a 1899, 1900, nace esa ordenanza donde están controlando cómo hacer que el gobierno, el Estado, recaude impuestos y cómo controlarlos. Entonces en aquella época pues no existían los agentes aduanales, había personajes que realmente llevaban a cabo esa función, pero que no estaba controlada por el Estado. Así, si bien era el Estado quien lo hacía, ¿no? Era el mismo Estado quien lo hacía y a su vez pues empezaban a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Pues por el conocimiento realmente. Entonces empiezan a hacer la figura del agente aduanal. Entonces en 1917 con la Constitución, nuestra Carta Magna, Venustiano Carranza es el que lanza desde aquella época la figura y se publica en 1918. Entonces, aquí son los requisitos, es la primera norma jurídica del siglo XX que regula la figura del agente aduanal. Entonces, ahí empezamos a nacer, pero van a ver cómo vamos modificando y cómo va a haber hasta incluso cosas chuscas en cuanto a los requisitos o cómo nos vamos modernizando hasta la época de hoy. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos en aquella época? Pues ser mexicano por nacimiento o por naturalización. Fíjense que en aquella época veían los dos conceptos y de ser algo que va a suceder en estas 12 modificaciones de la ley aduanera, que es ser de reconocida buena conducta o reputación. ¿Y cómo pueden medir eso? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes que una persona es honorable o no es honorable? Así, ¿y a criterio de quién? Entonces, eso es algo que es muy importante. La segunda que viene en 1927 es estar domiciliado en territorio de la República Mexicana, ser de honorabilidad notoria a juicio de la Dirección General de Aduanas. Entonces ya empezó a cambiar la estructura. ¿Y por qué empiezan a mantener ciertos cambios? Pues es vamos a llamarle con todas las letras, pues por la corrupción que podía existir en aquella época, y empiezan a constituir y a solicitar para poder ser agente aduanal, requerían de tener una fianza que hoy en la actualidad se maneja en muchos países, sobre todo de Europa y en Estados Unidos, excepto en México. En México ya no se manejan las fianzas de importaciones como lo podíamos haber hecho hace 20 años, ¿no? Así ya no existe como tal, ¿no? Es más, los importadores mexicanos yo siempre les aplaudo porque pagan por ver. Así primero pagan los impuestos y después ven si la mercancía que importaron les funcionó, si la vendieron, si no la vendieron o qué pasó con ella. Pero aquí hoy en día primero pagas
y después despachas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, es ese de 1927 y nace otro tema que hasta la fecha es vigente: no ser empleado ni funcionario de la Federación ni militar en servicio activo. Entonces, en 1927 ya se veía que no debían de haber militares activos con la patente, que la patente de un agente aduanal es un acto del Estado que le otorga, en una cuestión administrativa, le otorga a una persona física. Aquí en Europa existen dos grandes, existen también agentes aduanales, de hecho hace rato vimos a uno de ellos aquí que opera como tal, pero también existe la figura de agencia aduanal en una sociedad, anónima que puede operar y bajo una fianza. No necesitan tener una persona física, que ese pecado todavía lo tenemos en México. Así, la figura de la agencia aduanal, que la vamos a ver hasta el último, no se puede crear si no hay una persona física detrás de él. Y eso creo que delimita mucho el poder crecer como agencias aduanales. Entonces, si le cambiamos, doctor, si me hace favor. En 1928 y 29 sigue estar domiciliado, sigue otra vez la honorabilidad notoria y sigue, aquí es algo, si le pasa un poquito más arriba, construir, igual mantener la garantía vigente, así, seguimos teniendo una actitud de que cómo me vas a garantizar tu persona física algún error o omisión que puedas tener en la importación de las mercancías. Entonces, esa importancia que se puede dar a una persona bajo la honorabilidad que dice tener o se tiene, como el Estado lo regula, ¿no? Entonces, durante estos par de años sigue estando igual, si le damos más para adelante, y eso está publicado, ¿no? En 1935 empieza a ser, ya cambió, y aquí ya no hay que sea naturalizado. Ya alguien pensó y dijo, pues aquí tiene que ser mexicano, porque si no es mexicano por nacimiento, no puede ser agente aduanal. Entonces, ya le cortaron las alas a alguien que quisiera ser naturalizado y dedicarse a este negocio, pues ya no pudieran hacer. Igual sigue estando mantener la garantía y seguimos, si ven en todas va a ser la honorabilidad, que a veces, en una solicitud de una autorización que queríamos en Ciudad de México, nos dijeron que comprobáramos nuestra solvencia moral, ¿no? Entonces pues decía así, bueno, ¿y cómo compruebo la solvencia moral, no? Pero bueno, decir, oye, pues soy de honorabilidad notoria, tú me puedes ver, ¿no? Entonces, eso es importante, esa vale por todo, ¿eh? Si le das, por favor, doctor, otro poquito. Y empieza a cambiar, ¿no? En 1951, pues miren, aquí es algo hasta misógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque ser varón, las mujeres no tenían derecho a ser agentes aduanales, ¿no? Miguel Alemán Valdés, que era el presidente en aquella época, pues yo no sé qué traía contra las mujeres, pero pues tenía que ser varón y ser mexicano por nacimiento. Vuelve otra vez a ser de honorabilidad notoria y empieza los problemas con las personas físicas, ¿no? Sustentar examen, y debe ser en la Ciudad de México, para demostrar los conocimientos de aplicaciones del Código Aduanero. En aquella época teníamos el Código Aduanero y no la ley aduanera. Entonces, y ante un jurado, eso creo que algunos de nosotros, no sé si a alguien le tocó, a mi compadrito Paco Almanza, que creo que no le tocó todavía eso, ¿no? El examen en aduanas, yo creo que sí. Entonces, y ese era sustentar. Aquí ya empezamos a modernizarnos, aquí ya empezamos a solicitarle a esa persona física realmente que comprobara con una evidencia que es un examen de oposición para poder obtener una patente de agente aduanal, ¿no? Entonces, empezamos a modernizarnos como Estado en cuanto al comercio interior, ¿no? Comercio exterior, perdón. ¿Le damos tantito, por favor? 1981, ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. Pues dicen, pues qué onda, ¿no? Que tiene que ser mayor de edad, obviamente, ¿no? Y para poder ejercer sus derechos, pues tendría que ser mayor de 18 años. Gozar de buena reputación personal
aquí empezamos otro tema, de que tenga bachillerato. Antes no se requería de ser titulado, bueno, no sé, ni tener bachillerato, simplemente tener conocimientos de la ley aduanera. Entonces, aquí ya empiezas a tener un segmento de conocimiento, de educación, de cultura, para que puedan tener realmente una visión diferente a una persona que han de recordar, y creo que los que estamos todos aquí de comercio exterior, mucho de comercio exterior se hace en las trincheras, ¿no? Crecemos en las trincheras porque pues no había realmente una carrera, ¿no? De hecho no hay una carrera de agente aduanal, no existe, ¿no? Es una profesión. Yo a veces le digo que es como un carpintero, ¿no? No más que el agente aduanal, cuando lo llegan a cancelar, pues el agente aduanal deja de ser agente aduanal, ¿no? El abogado siempre será abogado, el doctor siempre será doctor, pero el agente aduanal que le llegan a cancelar su patente, pues podrá ser profesionista, pero ya no va a ser agente aduanal, ¿no? Y nunca en su vida podrá hacerlo. Así, es tan bélica ese tema que cuando le cancelan a alguien la patente, nunca más va a poder ser agente aduanal. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos esos derechos? Aquí empiezan otro tipo de temas de modernización. Constituir para el ejercicio de la patente solo sociedades o asociaciones. Aquí empezamos a poder tener un poquito más de amplitud en el tema, poder tener un poquito más de ayuda, llamémosle de esa forma, tener ayuda para poder operar. Así, no nomás es como persona física, ya vas a poder tener un despacho o personas que te puedan ayudar a la explotación de tu patente. Y proponer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un sustituto. Así, desde 1981 teníamos un derecho de sustituto, así ya veíamos cómo ese negocio de esa empresa que tú habías constituido necesitabas que tuviera continuidad. ¿Y cuál es la mejor continuidad que pueda tener? Pues alguien de esa misma corporación que pueda continuar con ese negocio, porque ya no es una persona física la que opera. Así, ya empezamos a modernizar la figura del agente aduanal, con sus altas y sus bajas que vamos a seguir viendo, pero eso es lo que se veía desde el Estado, ¿no? Cómo podemos proveer esa continuidad y esa modernidad, porque aquí todavía México no estaba en el GATT, ¿no? Todavía México tenía un mercado totalmente cerrado hacia el extranjero, teníamos la sustitución de importaciones y teníamos todo un control de cambios y había muchas cosas. Quien sea tan joven como el doctor podrá tener esas. En 1995, que los requisitos es ser mexicano en pleno ejercicio de sus funciones, y volvemos igual, ¿no? No hay una que no me salve de la reputación personal, pero ya cambiamos aquí, ya no es bachillerato, ya le subimos de nivel, ¿no? Ya debe de tener título profesional. Pero hablaba aquí, había algo muy curioso. En aquella época eran carreras administrativas. Así, un doctor no podía ser agente aduanal. Hoy tenemos dentistas o tenemos veterinarios, pero en aquella época eran carreras administrativas a las cuales se les podía otorgar, bueno, que tuvieran derecho para poder tener ese examen, y obviamente es examen de oposición y poder tener, al llevar a cabo ese examen, que es aprobar examen de conocimientos que practica la autoridad aduanera, que en aquella época era con libros, ¿no? Era lo que ya se puede hacer ahora, que no han querido hacer ahora la ANAM, no ha querido un poquito hacer la convocatoria de nuevos agentes aduanales, pero yo siempre he dicho que esa convocatoria y ese examen de oposición se debe de hacer con todas las herramientas que usamos hoy en día, ¿no? Así que tengas tu computadora y que puedas investigar y poder resolver un tema como lo hacemos en día y no quererlo hacer en libros, ¿no? Digo, ahora, si alguien ha hecho un examen últimamente de agente aduanal, tienes que llevar tus libros a tu examen en papel, ¿no? Totalmente modernos. Pero bueno, ese es algo que esperemos en Dios que cambie. ¿Qué derechos tiene desde 1995? Pues constituir sociedades integradas por mexicanos. Eso sigue hasta la fecha. Desde 1995, un agente aduanal no puede tener una sociedad con extranjeros. Entonces,
esas áreas de oportunidad que usan los forwarders, que usan cierto tipo de empresas que dicen ser agentes aduanales, pero que no lo son, pues tampoco los gastos que efectúen en el despacho de las mercancías y los honorarios de los agentes aduanales no son deducibles del impuesto sobre la renta. Es algo que mucha gente no lo sabe, porque habrá muchos forwarders que facturan todo, pero no son deducibles la parte específica del despacho aduanero, así, pero no lo dicen, ¿no? Te facturan un todo. Bueno, constituir sociedades es un derecho, por ser integrada por mexicanos, para facilitar la prestación de sus servicios, pero se pierde, en 1995, se pierde el beneficio de la sustitución. Ahí nos volvemos a quedar acéfalos de ese beneficio y ya no lo pudiéramos tener. De aquí nos brincamos al 2002, y en el 2002, que bueno, yo soy parte de ese beneficio. En aquella época yo era el prosecretario general de la CAAREM, ¿no? De la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, y nosotros negociamos esta regulación, este nuevo cambio de la ley aduanera, que después lo hemos perdido y esperemos que ahora lo volvamos a tener. Pero es muy importante esa sustitución, porque es darle continuidad a los negocios, es darle continuidad y preparar a la gente para que pueda hacerlo, y que no venga a cualquier persona que piense que las aduanas es una llave y que pueda abusar de ellas, porque también la responsabilidad que tiene el agente aduanal, pues, es solidaria de todos nuestros actos, y somos responsables, llamémosle así, por todos los actos que hacen nuestros empleados también. Así, no es algo de que si uno de mis empleados o apoderados o dependientes hace alguna travesura, yo estoy exento, no, yo soy el primero que me voy a ir a la cárcel si fuera incluso un tema penal, ¿no? Entonces, y en el 2013, ¿qué es lo que nos hacen? Nos derogan el 163, fracción segunda, fracción octava, de donde era el beneficio de poder constituir sociedades. Entonces, en lugar como los cangrejos, ¿no? Ahora íbamos para atrás, ¿no? Si antes podíamos constituir sociedades, pues no, ahora ya no la podemos constituir, y nos obligan a irnos a otra figura que los que son juristas o constitucionalistas realmente saben que una sociedad civil no tiene nada que ver con una administración corporativa. Así, chocan, no tiene algo que ver con lo otro, pero bueno, ahora a alguien se le ocurrió que debíamos de tener esa figura de agencia aduanal, que desde que nace, desde 2013 hasta hoy, hay alrededor de 20 solamente agencias aduanales autorizadas, pero no hay reglas, entonces tampoco pueden operar. Entonces esperemos a ver si el año que entra, a ver quién inventa algo, pero no podemos operar, ¿no? Y en el 2018, que es donde aparece esta figura de agencia aduanal, pues hay que estar muy activos. ¿Qué es lo que va a suceder en este 2023? En este 2023, hoy en día, tenemos una iniciativa por parte de Alicia Lozano, que es diputada de Morena, donde estamos proponiendo la figura a través del agente aduanal, el del sustituto, porque también lo perdimos en 2013, y vamos a ver qué es lo que vamos a ver con las sociedades, que dentro del proyecto de iniciativa de ley sí viene, pero no, por lo que sé, no viene aprobada en esto mismo. ¿Sí? Le damos además. Así, ¿qué es realmente la persona? Pues es el coadyuvante de la autoridad, ¿sí? El famoso previo de las mercancías, el agente lo hace en el 100% de las mercancías. ¿Por qué? Porque somos responsables solidarios. Y algo, si yo no reviso esa mercancía, pues voy a tener una responsabilidad si lo que dice contener la cajita y no la abrí, pues no es. O peor tantito, ¿no? No la abro, despacho, sale verde, llega a la empresa y no es la mercancía, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues no, nadie se dio cuenta, ¿no? Desde origen venía mal, y entonces van para atrás los fielders y hay que hacer retornos, y al final los errores en comercio exterior, algo que creo que mis colegas ya comentaron, salen muy caros. Entonces hay que tener mucho respeto en cuanto a estos temas, y hay que ver lo que hay que hacer. Lo más importante, somos coadyuvantes de la autoridad,
somos responsables solidarios, que eso no… ¿Por qué nunca funcionó mucho el apoderado aduanal que está desde 1992? ¿Por qué no ha florecido el representante legal con la modificación del 2018? Porque las empresas no quieren tener responsabilidad. Esas empresas extranjeras, nadie quiere que los directivos sean responsables solidarios de los actos o omisiones que pueda tener un empleado que sería un representante aduanal. Entonces, por eso siempre la figura del agente aduanal, que existe prácticamente en todo el mundo, pero con sus diferentes variantes, siempre va a haber un responsable. Por decir, aquí en Europa, si quieres ser OEA y trasladarte a OEA como agente aduanal europeo, tiene que ser persona física. Los OEA en este país, estamos hablando de España, no pueden ser empresas, tienen que ser personas físicas. Igual en México. En México somos personas físicas, porque cuando tú constituyes tu empresa de agencia aduanal, que es la única que tenemos hoy en día para poder abrirnos un poquito más al mercado internacional y trasladarnos incluso a otros países como sociedades, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos modernizar, porque siempre el agente aduanal va a ser responsable solidario. Y algo muy importante, se llama análisis de riesgo. Desde el análisis de riesgo, el agente aduanal, hace ratito Dante platicaba del tema de que no querías trabajarle a una persona física. Y no es tanto que sea persona física o una persona moral, es realmente quién es. ¿Quién es esa persona? No es tanto si es tela, o si es juguete, o si es un producto perecedero, o si son fierros, no importa. Importa la persona, importa si esa persona está al corriente de sus obligaciones fiscales, importa si esa persona es localizable, importa si es una persona que exista, ¿no? Porque también ese es un tema que le da miedo luego a nosotros como agentes aduanales. Oye, es persona física, ¿y vive? ¿No? Y su RFC empieza en el 1945, ¿no? ¿Estará vivo este hombre? No, pues quiero conocerlo, quiero saber si existe. ¿Por qué? Porque se llama responsabilidad solidaria. Y también lo dijo Dante, tenemos 5 años que si la empresa, ya me están aquí levantando la amarilla, si la empresa desaparece por la razón que sea, o el individuo, persona física, fallece de importador, y pasan 5 años y a los 4 años, 300 días, nos llega un crédito fiscal de esa operación y el agente aduanal es responsable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La figura del agente aduanal, yo siempre he dicho que no cualquiera tiene la piel, sino aquí Paquito me dice, la piel se nos hace más gruesa siempre. Cuando somos agentes aduanales, yo me acuerdo hace muchos años, tengo 30 años de agente aduanal, y me decían, oye, fíjate que un PAMA, te infartabas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? Y ahora te dicen, no, hay un PAMA, ¿cuánto vale? ¿De qué es? ¿Qué producto? Y ya como que la tomas un poquito más a la ligera, ¿no? Hay que también tener sangre y saber que vas a ser responsable, pues hasta de tus bienes, vas a poder que incluso meter. Por eso, en el caso de un servidor, yo no soy dueño de nada, porque así no me quitan nada. Mi auto que está a mi nombre, y entonces ese con mucho gusto se lo puedo dar al Fisco Federal. Bueno, pues yo les agradezco mucho, espero que este librito que lo traigo aquí, lo pueden bajar del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Viene toda la historia jurídica del agente aduanal. Este es hecho de un servidor y con Miguel Alejandro López, que es excelente investigador del instituto, y que ahí seguimos haciendo libritos que creo que nos encanta, y el leer no muerde ni pellizca. Entonces, pues les agradezco mucho y estamos para servirles cualquier cosa. Muy bien, amigo. Pues vamos a dar lectura a este reconocimiento. Dice el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, el CUEG, la Academia Internacional de Clasificación Arancelaria de las Mercancías, el Colegio Comprender, la CLA, y el Centro Universitario Ameyali, otorgan el presente reconocimiento al maestro Felipe Miguel González Jaimes por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México-Unión Europea sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil y constitucional,
los días 8 y 9 de diciembre del año 2022 en Madrid, España. Madrid, España, 9 de diciembre de 2022. Mucho gusto, amigo. Muchas gracias.